fondo. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, Alejandro Mayorkas, nacido en Cuba, por cierto, se reunió hoy con un grupo de exiliados en la ermita de la Caridad del Cobre. También, aparte, se reunió con un grupo de haitianos, pero en la reunión de los exiliados cubanos yo diría que fue un tanto misteriosa, por lo menos para la prensa. Creíamos que se iban a reunir todos los grupos juntos y no, fue aparte. Esta se realizó bajo la regla Sharon House, que es una regla que prohíbe a los participantes revelar la identidad o la afiliación de los otros participantes, aunque sí pueden comentar la información recibida. El tema central se supone, entre tanto misterio, que fue el de los acuerdos migratorios con La Habana. Pero, ¿qué pasó realmente? Tendremos en la mesa a una de las participantes. Así que lo primero, darle las buenas noches y la bienvenida a Fondo. Muy bien, y esa invitada fue Rosa María Payá, de Cuba Decide, que está promotora de la iniciativa Cuba Decide, que está con nosotros. Rosa María, gracias por compartir la mesa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme acá. Muy bien, lo primero que pasó, que lo que explico es que nos confundió a la prensa porque la nota que nos llega no aclara que las reuniones son por separado. Por lo tanto, nos fuimos a la reunión de los haitianos, que está bien, ¿no? Y nos preocupa, nos interesa también, pero por supuesto, dada la naturaleza de nuestro público, hubiésemos querido estar en la ermita, donde lo único que supimos más o menos es que Ramón Saúl Sánchez, que no estaba invitado, trató de entrar y no... Claro, con Ramón pasan otras cosas que podríamos hablar. Yo me enteré hoy, te juro, no sabía qué cosa es esto del Chatham House, esta regla que no te permite ahora decir quiénes estaban, o les explicaron que bueno, se hacía... yo conocía las reglas y fue mencionada, con lo cual me limito a repetir aquello que nosotros dijimos, aquello que personalmente yo dije y aquello que se habló en términos generales, ¿no? Y por supuesto, uno de los temas centrales de la reunión por parte del secretario de Seguridad Nacional y también de muchos de los que estaban allí fue el Parol, el nuevo programa de Parol que permite 30.000 visas entre Haití, Nicaragua y Cuba. A ver, vamos a ir un poco por partes. Hay alguna foto que ha trascendido, ¿no?, dentro del misterio. Me imagino que estaban sentados a la redonda, por lo tanto se ve solo aquí. Pues vemos las mujeres son todas, porque no las conozco, deben ser parte del equipo de Mayorkas, en este caso. Vemos al arzobispo, por supuesto, a Tomás Wensky, que está ahí al lado. Bueno, la representación de la ermita de la Caridad del Cobre, el de la derecha tampoco sé bien quién es, me imagino que son todos parte del equipo. Pero a nosotros nos trascendió que estaban, además de Tomás Wensky, Carlos Saladriga, que estaba Gennady Rodríguez, que es de este grupo de 23 y Flagler, alguien que estaba aquí en el programa de televisión con nosotros también, que estaba Joe García, y de la otra parte, me atrevo a decir así que hay una parte y otra, el Funky, Tania Brugueras, me dijeron. Sé que no puedes ni afirmar ni reafirmar. Me parece ridículo, la verdad, un poco, ¿no? Que no dejaron pasar a Ramón Saúl Sánchez, etc. A ver, este tema del Parol parece un poco cogido por los pelos, una solución apresurada, extraña, donde hay personas que tienen reclamaciones familiares y ven que alguien que fue reclamado, porque se ha convertido el Parol en una reclamación por un no familiar, etcétera, le pasan por encima. Luego parece algo hecho para calmar el éxodo que viene por la frontera, etcétera. Entre las cosas que comentaste, ¿hubo alguna inquietud en torno a lo irregular de todo esto? Mira, allí la expresión mayoritaria fue de saludar el hecho de que existan o que se hayan abierto nuevas vías para que los cubanos puedan emigrar de manera legal. Nosotros sí fuimos muy claros en decir que sí, es positivo que haya nuevas vías, pero esta no es la solución
a un problema que está creado por la dictadura cubana, generado por la dictadura cubana, ahora en coordinación con Venezuela y específicamente, muy concretamente, con Nicaragua en los últimos 18 meses, y digo 18 meses porque esta es la segunda reunión de este tipo. En agosto del 2021 yo participé también de una reunión similar con la mayoría de las personas que estábamos allí, estábamos repitiendo, con el secretario de Seguridad Nacional, y en ese momento nosotros fuimos muy claros en alertar sobre la crisis migratoria que el régimen cubano estaba creando. No porque tuviéramos una bola de cristal, sino porque era obvio que era esto lo que iba a hacer el régimen. Mostramos los números que hasta ese momento teníamos de los meses anteriores, tanto los encuentros en la frontera sur como la cantidad, el número de balseros que continuaba creciendo. Lamentablemente, esta semana supimos de 5 balseros más desaparecidos, presumiblemente muertos en el mar, con lo cual es claro que si esto en algo alivia, no es la solución. En aquel momento presentamos varias propuestas para que la administración de los Estados Unidos... Estamos hablando de agosto del 2021, un tiempo después de las protestas del 11 de julio en Cuba, bueno, durante las protestas, y en ese momento presentamos la lista de propuestas que incluye desde el ampliar las sanciones Magnitsky, o sea, las sanciones contra los criminales de lesa humanidad que están en el poder en Cuba. Las entidades criminales, se han puesto algunas de ellas, faltan muchas por ponerse, desde Raúl Castro hasta el último juez y el último fiscal que está mandando adolescentes a prisión por decir lo que piensan o por caminar en las calles, gritando libertad, patria y vida. En esas propuestas también está los principios Sullivan, que es algo que Ramón Saúl también ha insistido mucho. ¿Por qué si Estados Unidos y el mundo entero, aquí en realidad estamos hablando de las democracias de buena parte del mundo, se pusieron de acuerdo para presionar y afectar los intereses y terminar con el régimen del apartheid en Sudáfrica? ¿Por qué los cubanos no tenemos algo similar? No puede el presidente Biden liderar una coalición de naciones que apoye el derecho a decidir de los cubanos, que apoye el cambio de sistema en nuestro país, tal y como los cubanos están pidiendo. Nadie quiere que nos resuelvan el problema. Lo que sí pedimos es al menos que no empoderen al Ministerio del Interior cubano, y ese fue uno de nuestros puntos centrales en el marco de estas conversaciones que tuvieron lugar entre precisamente Homeland Security, o sea, Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y el Ministerio del Interior cubano hace un par de semanas en La Habana. A ver, pero yo quiero ir como observador externo, pero involucrado. Esta reunión se da con un hecho ya consumado. ¿No debió ser antes de ellos partir a La Habana que se reunieran con ustedes? Es decir, yo creo que ya le han puesto sobre la mesa esto es lo que tenemos y le están pidiendo, como si vinieran a... Bueno, claro, es que tu pregunta parece inferir que esta reunión era para hablar de esas conversaciones. El punto de esas conversaciones los trajimos nosotros a la mesa. ¿Así? Fuimos nosotros quienes, bueno, ahí se abrió a intervenciones. Pero el parol es una consecuencia de esas conversaciones. El parol en realidad es concurrente con esas conversaciones, muy probablemente forma parte de un proceso de negociación o no lo sé, aquí estoy especulando. Ver, rehago la pregunta. ¿Se han reunido con ustedes después de reunirse en La Habana? ¿No debieron reunirse antes de ir a La Habana? Por supuesto, pero repito lo que te dije, la causalidad de cuánto se está teniendo en cuenta la opinión de las organizaciones, y yo creo que una parte importante del exilio, de la sociedad civil cubana, de la oposición dentro y fuera de la isla, en este proceso, yo realmente en sus consecuencias prácticas tengo muchas dudas al respecto. Parte de lo que hicimos fue poner en las manos del secretario de Seguridad Nacional la carta que ya cientos de organizaciones y de individuos del exilio y de la oposición cubana dentro y fuera de la isla, en su mayoría, muchos de los individuos están basados en los Estados Unidos, la carta que escribimos al presidente de los Estados Unidos precisamente rechazando lo que parece ser una política de apaciguamiento hacia la dictadura cubana. Claro, y también esa es mi pregunta, porque tú dices
que hay que ampliar las sanciones, pero yo veo que la están disminuyendo. Eso es lo que está pasando en la realidad y por eso nuestro punto principal fue, al menos, paren las concesiones al régimen cubano. Sentarse a conversar sin condiciones de ningún tipo que tengan que ver, por ejemplo, con la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos, con el fin de la represión, con la libertad de expresión, de asociación, las libertades económicas, la libre movilidad, las condiciones mínimas para que Cuba pueda dar pasos hacia un cambio de sistema y tener elecciones libres, justas y plurales. Nosotros los vemos a través de la realización de un plebiscito vinculante, pero esas condiciones mínimas no están dadas en Cuba y por ningún lugar las vimos en lo que trascendió de la agenda en las conversaciones entre el Ministerio del Interior y Homeland Security, o sea, y Seguridad Nacional, que representa el secretario Mayorkas. Por eso, nuestro punto fundamental el día de hoy, la mañana de hoy, fue solicitar una vez más que paren las concesiones a la dictadura cubana, que cualquier relación con la dictadura cubana tiene que tener como centro, como principal objetivo y como condición estos puntos de los que acabamos de mencionar. Ese no fue nuestro único punto, pero fue el punto fundamental y es además el punto de las cientos de organizaciones e individuos que han firmado esta carta al presidente. Sin romper la ridícula regla esa de Chatham House, o como rayos se llame, no sé ni por qué se llama así, quiero saber si tú crees que hubo un oído receptor a cuál de los dos grupos, había claramente dos grupos, ¿no? Allí estaban escuchando. Vamos a ver la reacción de Ramón Saúl Sánchez y hacer un comentario de la ironía de que él trate de entrar cuando en las conversaciones pasadas él fue la primera víctima. Volvemos. Seguimos conversando y siempre es un gusto con Rosa María Payá, promotora de la iniciativa Cuba Decide, que estuvo en esta reunión, de la que tratamos de averiguar cosas y nos cuesta trabajo. Me hubiera gustado que fuera más transparente, no veo por qué una reunión con los exiliados no puede ser abierta, transparente. Televisada. Porque tiene que ser misteriosa, como fue todo el acercamiento de Obama, por ejemplo, que fue, nos enteramos el día que lo anunciaron. Ramón Saúl Sánchez intenta entrar, no había sido invitado, y esto es lo que dice. Se escuche la voz de los que hemos estado muy de cerca en relación a la tragedia de los balseros cubanos siempre, porque tenemos varios puntos de recomendaciones. Anoche modifiqué la carta que hace años vengo enviando a Washington para ver si tengo suerte y no lo hemos tenido, con puntos importantes como por ejemplo que se le permita a las personas cuando reciben la llamada de que tienen un familiar perdido en el mar, poder llamar o escribir al guardacostas directamente en lugar de tener que ir a través de los congresistas. O sea, que continúe la parte de los congresistas, pero que también lo puedan hacer directamente online, presentando su identificación y también firmando el affidavit de confidencialidad y permiso. Muy bien, bueno, esto él está explicando algunas de las cosas que hubiera dicho si le hubieran permitido entrar ahí. Me parece un poco inocente porque cuando restablecieron relaciones diplomáticas con Obama y vino el jefe del Departamento de Inmigración de Cuba, un coronel de la Seguridad del Estado, visitó aquí nuestras oficinas, que me parece un acto irresponsable. Saliendo por la puerta, lo primero que hicieron fue irle arriba a Ramón Saúl Sánchez, que ellos me consta que han estado durante mucho tiempo pidiéndolo, porque sería una amenaza a todo el que intente hacer algo, ¿no? Pero ahora voy a varias cosas. No fueron todos los que están ni están todos los que son, como la famosa frase. ¿Quién faltó? O sea, yo creo que faltaron muchos, ¿no? Yo creo que faltaron muchos, no solo lo creo, allí lo dije. Una de mis recomendaciones al equipo que organizó esa reunión es que ampliaran y diversificaran las voces a las que escuchaban, ¿no? Hice mención concreta
a Ramón Saúl, que me daba muchísima pena que estuviera fuera y que no pudiera entrar y conversar con nosotros. Además, un hombre que ha dedicado tantas décadas de su vida precisamente a un Ramón asunto. Saúl es uno de los que pone sobre la mesa el gobierno castrista. Bueno, pero de nuevo, y ellos están negociando con el régimen. Exactamente por eso, pero que lo haga el régimen castrista no significa que yo lo tenga que aceptar. Y justo por eso nuestro punto era precisamente, una vez a ti más, John Kerry no te votó. Eso lo vi yo, no sé claro, que no me votó el Departamento de Estado. Por favor. Pero eso no significa que yo me vaya calladita. La Habana es lo que está en primer lugar. Eso es lo triste de todo esto. Por supuesto, pero por eso, Juan, es tan importante que los cubanos, los que estamos aquí, no solo los que están allá, los que estamos aquí, asumamos nuestra responsabilidad y nos movilicemos y exijamos que dejen de jugar con las reglas del régimen cubano. Eso fue lo que nosotros dijimos allí. Y una de las reglas del régimen cubano es: no nos reunimos con ustedes si se reúnen con la oposición. Alguien preguntó por qué no se reunieron en La Habana con la oposición. No solo con los exiliados, los que viven en Cuba. Esa oposición necesita también dar opiniones sobre un tema que le concierne. No lo hicieron. No tuvimos respuesta, es lo que puedo decir, sobre todas las inquietudes que planteamos con respecto a esas conversaciones tan, en mi opinión, indignantes, que además son el centro de la carta de la oposición y el exilio cubano. Sí le entregué la carta, sí le pedí que la llevara a la Casa Blanca, espero que llegue al menos al Consejo de Seguridad Nacional. Sí pedimos que estuvieran otras voces con respecto al programa de Parol en general. Nuestra petición muy clara es que reactiven el programa de refugiados políticos. Hay probablemente cientos de activistas y disidentes que están varados en Centroamérica, en México y en otros lugares, que venían en este camino tan peligroso, huyendo de la represión política, algunos de ellos prácticamente expulsados del país y que ahora están varados en Centroamérica y no tienen ni van a tener un patrocinador que se ocupe de ellos, o tantos cubanos dentro de la isla que están en situación de persecución política. Algunos de ellos deberían o quisieran optar por el programa de refugiados políticos. Esa opción no existe para ellos. Fue una de nuestras solicitudes más concretas, pero el centro vuelve a ser. Por favor, démonos cuenta de que el régimen cubano una y otra vez utiliza la carta de amenazar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es lo que hicieron. Y si el presidente Biden quiere terminar con esta amenaza, si quiere terminar con las crisis cíclicas migratorias que se inventa o que genera el castrismo, está totalmente generada, y además le sacaron dinero. Y con toda la carga de sufrimiento humano que eso lleva para el pueblo cubano. Hay cientos de cubanos desaparecidos o desaparecidos en el mar o desaparecidos en Centroamérica o muertos en este trayecto. Si quieren terminar con la amenaza a la seguridad nacional, que significa el mejor aliado de Putin a 90 millas. ¿Cómo explican eso? Ellos no tengo explicación. Lo que sí tengo es una propuesta muy concreta. Y es que para terminar con eso hay que empezar a apoyar el cambio de sistema en Cuba, tal y como lo están exigiendo miles de cubanos en los últimos años en las calles, y como hay más de 1000 presos políticos tras las rejas exigiendo. A ver, porque esto está complicado, porque si la regla esa te impide decir que... Pero yo te he dicho todo lo que dijimos ahí. Lo que dijiste tú, pero... O sea, no me hace falta que me digas que otros personajes que están, porque es lo mismo que dicen en todas partes, con el truquito de que el diálogo y el acercamiento es lo único valedero, etcétera, etcétera, ¿no? La pregunta es si realmente esa te da a ti la sensación de que es la parte más escuchada, ¿no? O en la teatralidad uno no logra identificar a quién, Mira, de qué lado está la simpatía, ¿no? Lo único que nosotros tenemos son los hechos, es decir, las simpatías son muy buenas, pero importan menos en este caso. Estamos hablando de un pueblo que está atravesando una crisis humanitaria profunda. El 3% de la población cubana cruzó la frontera sur en los últimos 18 meses. No sabemos cuántos están perdidos por ahí. El año anterior, 62.000 cubanos habían muerto por contagios de COVID. Es el número de muertes per cápita más grandes del hemisferio, y todo esto generado
por un régimen totalitario que continúa insistiendo en el terrorismo de Estado. A mí las simpatías en realidad no me interesan. Pero nosotros estamos juzgando los hechos tal y como tú me preguntaste. Y los hechos son que la administración de Estados Unidos se ha sentado a conversar con el Ministerio del Interior cubano, que está sancionado por crímenes de lesa humanidad por el mismo gobierno de los Estados Unidos. Los hechos son que hay más de 1000 presos políticos en Cuba y que el régimen cubano pretende negociar con esos cuerpos. Los hechos son que llevamos más de 2 años con propuestas muy concretas puestas sobre la mesa de la administración y ni una sola de ellas se ha avanzado, ni el Internet, ni las sanciones generalizadas como son necesarias, ni la coalición internacional en favor de los cubanos. Y lo que vemos son un proceso en el cual más y más concesiones se dan en la dirección de lo que le interesa a la dictadura. Eso es ayudar a postergar el terror en nuestro país, pero eso también es empoderar una de las mayores amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo menos la más cercana al territorio nacional que está en La Habana. El principal aliado de Rusia en la región. Pero, por ejemplo, tú dices, no es... Los ausentes, tú señalaste con coraje cívico, pues bueno, ¿quiénes faltan aquí, no? Vamos a suponer, ellos muchas veces en otras ocasiones dicen, bueno, ¿por qué es que en tantas organizaciones del exilio que no nos podemos reunir con todas, nos cuesta trabajo determinar quiénes son los que verdaderamente representan al exilio? Ellos tienen a unos oficiales, a unos representantes electos por el exilio, que claramente son los que el exilio apoya y que apoyan el mensaje de ellos, ¿no? Que son congresistas y senadores, demócratas y republicanos, porque no solo el exilio de Miami, estamos hablando en el caso de Bob Menéndez, en el caso de Albio Sire, que son demócratas, a los cuales yo le he preguntado a todos, antes de irse a La Habana, les hicieron que sea una llamada telefónica, a ninguno, ni demócrata ni republicano, que no apoye esa política de acercamiento, se le consultó. Esos son los que nosotros hemos elegido como intermediarios y para que nos representen. Entonces, además de las organizaciones del exilio. No, deciden con los que no hemos elegido, se reúnen. Hay algunos ahí que perdieron las elecciones, precisamente cuando cambiaron de posición. Entonces, yo digo, no es que quiera molestarme por gusto, es que me da la impresión que nos quieren tomar el pelo. Y entonces lo que tú dices, hay que levantarse. Hay que movilizarse. Esa tarea nos corresponde a los cubanos. Nos corresponde a los cubanos. La parte de la nación cubana que vive en este país tiene la responsabilidad de movilizarse. Yo, por supuesto, que agradezco que el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se siente en una sala con nosotros, pero nuestro interés son los hechos. Nuestro interés son las consecuencias concretas que a todas luces acercamiento con la dictadura cubana tiene para los cubanos y nos está dejando en una situación de mucha vulnerabilidad. Me están comunicando ahora que hubo una reunión discreta y secreta de Mallorca con los congresistas cubanoamericanos hace unos días, yo no sé por qué tiene que ser discreta, el domingo, no, el domingo es ayer, no, antier, ayer. Entonces, debería ser público. Yo no veo por qué el tema cubano tiene que ser todo secreto, tiene que ser todo misterioso. Y repito, esa reunión tenía que haber sido antes de ir a La Habana, no después de ir a La Habana con los hechos consumados, porque los hechos están consumados ya. Yo creo que no hay que ir a La Habana si en esa agenda no está como condición, como centro y como prioridad la libertad de los presos políticos, el fin de la represión, los derechos humanos, el cambio de sistema que el pueblo cubano. Y una reunión con los opositores internos. Por supuesto, por supuesto. O sea, porque es legitimar pues el estado de sitio en que viven los opositores. Tu padre lo vivió, ¿no? Yo recuerdo cuando algunos mandatarios incluso iban a Cuba y la condición era, si te reúnes con Payá, pues no te recibimos en el gobierno. Si te reúnes con Gustavo Arco, no nos te recibimos. Pues mientras se siga admitiendo ese chantaje, estamos muy mal. Gracias, Rosa María. Estoy de mal humor, así que... Un gusto siempre. Un gusto, cómo no. A la vuelta tendremos...